alumnos, bienvenidos al programa de especialización en Microsoft Project 2019 a cargo de Innova Proyectos. El día de hoy vamos a tocar la sesión número 5, que es parte del desarrollo y optimización del cronograma, como parte número 1. Ya en las sesiones anteriores hemos conversado sobre lo que es el tipo de tareas, los tipos de vínculos, cómo asignar recursos, eh, también sobre la división de tareas, tareas periódicas, los conceptos sobre la programación basada o condicionada en el esfuerzo y los diferentes tipos de cambios que podrían existir en las tareas al momento de programar cuando modificamos las fechas o modificamos la cantidad de unidades, es decir, la cantidad también de trabajo en cada actividad. Bien, ahora vamos a mostrar algo más profundo sobre la gestión de recursos, cómo asignar recursos, cómo verificar la asignación de recursos en las diferentes listas, también una introducción a la gestión de costos, sobre cómo asignar los costos a los recursos, cómo asignar costos a las tareas y algunas opciones para poder verificar el progreso de los mismos cuando ya estamos en un proceso de seguimiento del cronograma. Y finalmente vamos a ver algunas técnicas para resolver sobre asignaciones en el caso que se nos presente en alguna programación. Entonces, como gestión de recursos, vamos a ver el tema de la asignación. Saben que esto se puede empezar a listar los recursos a partir de la hoja de recursos en la pestaña Lista del MS Project. También podemos ver en cada uno de ellos una información del recurso, el calendario y diferentes opciones que podamos darle a cada recurso. Recordar que podrían existir recursos que no necesariamente están ligados al calendario del proyecto, sino de repente tienen otro tipo de horario. Podrían existir equipos a 24 horas, diferente al calendario del proyecto. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Ya conocen la interfaz del MS Project. Vamos a hacer un ejemplo con una actividad, lo vamos a denominar, para aquellos que estén ligados a la construcción, podrán estar familiarizados con esto. Concreto premezclado. Vamos a programar todo, de preferencia de manera automática. Bien, vamos a dividirlo en tres partes. Bien, estas que estén en tarea y con la sangría para que se agrupen dentro del grupo de diseño. Luego, como segunda etapa, lo vamos a retirarlo acá. Y a ver, primer paso, envío. Y hago algo corto para meter el ejemplo. Estos también agrupados dentro de una sola tarea de resumen. Luego, como tercera etapa,
Bien, retiramos de este listado. Bien, también lo colocamos. Y finalmente, el vaciado puede tener que ser curado y luego el ensayo de la zona. Bien, ya tenemos, a ver, esta de aquí, la cinta está tabulada para que esté dentro de un solo proyecto que sería conflicto premezclado, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la lista de tareas. Luego había que secuenciar y darle duraciones. ¿Ok? Entonces procederemos con este listado. Entonces vamos a acomodar un campo para que tenga mayor visibilidad. Reducimos un poco el tamaño de la letra y empezamos a asignar. A ver, aquí el zoom podemos ajustarlo, zoom, proyecto completo, para mirar las barras con mayor amplitud. Entonces, selección de materiales nos podría quizás tomar 2 días. El diseño de mezclas también 2 días. La tanda de prueba un día. La preparación y mezclado, bueno, esto ya no está en días, sino en horas, porque es algo más rápido. Carga de materiales, podríamos hablar de 2 horas. La dosificación en planta, pongámosle 1 hora. Y el mezclado, 1 hora. Es menos, pero para no estar entrando en horas y minutos, vamos a ponerlo por horas. Colocación de concreto, transporte a obra, 2 horas. El vaciado, si es un vaciado lento, 1 hora. Y la toma de muestras, 1 hora. Curado, el curado pues será 3 días. Y el ensayo de la muestra, un día. Bien, entonces tenemos una mixtura entre horas y días. No es ningún problema para el proyecto porque el proyecto va a sumarlo todo en la unidad que nosotros necesitemos. Bien, y ahora las precisiones. Diseño de mezclas obviamente se va a elaborar una vez que seleccionemos los materiales y esto sería de inicio a fin, de fin a comienzo. Bien, vamos a... La tanda de prueba sería inmediatamente después, sería dependiente de 4. La preparación y el mezclado del carril de materiales será una vez que la tanda de prueba esté aprobada, también será de fin a comienzo. La dosificación en plata será inmediatamente después, 7. La actividad de mezclado será también inmediatamente después. El método se ha secuenciado de manera a escala. Transporte a obra, inmediatamente después del mezclado. El vaciado de concreto, de manera similar. La toma de muestras podrá ser en paralelo con el vaciado. Bien, esto vamos a poner que se realizará 2 puntos. El jurado será después del vaciado. Bien.
Y en serie de las muestras será después del vaciado más 7 días. 12, 16 más 7. Entonces, acá podríamos verificar que ya tenemos nuestro proyecto con algunas situaciones particulares. Y entonces, como estamos hablando de una actividad que no, en este caso, no podría diferenciarse entre fines de semana, tenemos que ajustar el calendario laboral porque no podemos tener sábados y domingos, en este caso, una interrupción del concreto, ¿no? Entonces nos vamos a proyecto, cambiar tiempo de trabajo y vemos que estamos al día 30. Bien, entonces necesitamos que los próximos 14 días no se cuenten los fines de semana. Entonces cambiamos el tiempo de trabajo, y vamos a excepciones, necesitamos que estos fines de semana sean laborables. Entonces, vamos a ubicar y le ponemos que comience el 4 detalles a todo este tiempo, que le ponemos el horario estándar para no hacer muy complicado el ejemplo, de manera semanal que se repitan en 3 semanas, sábados y domingos, y terminar después de 3 veces. Aceptar, aceptar y vemos ya que nos están contando los fines de semana. Bien. Entonces, nuestra duración es de 13,88 días y eso es por la cantidad de horas que aquí se han asignado. ¿Ok? No tenemos ninguna tarea en paralelo, pero podríamos crearla. De repente, aquí, diseño de mezclas podría empezar a realizarse un día después de la selección de materiales, comienzo a comienzo, 3, tarea 3, comienzo a comienzo, más una posición de 1. Lo tenemos en paralelo ahí. Después les voy a explicar por qué estoy poniéndolo así, a manera de ejemplo. Bien, entonces ya tenemos un Gantt específico que tiene un secuenciamiento, tiene unas duraciones en horas y días, y bueno, es bastante claro. Así que ahora empezamos con los recursos. Nos vamos a tarea, pestaña, hoja de recursos, y desde esta hoja nosotros podremos empezar a listar todos los recursos que hayamos identificado para este proyecto. Entonces, vamos a empezar primero con los recursos de trabajo. ¿Qué necesitamos para estas actividades? En primer lugar, un operador de campo. Necesitamos un cable, y todos estos recursos son del tipo trabajo. Tenemos 3 tipos de recursos. Trabajo, que es recurso humano; material, que se podrían ser algunos equipos o materiales; y costo se refiere a algún recurso que tendría un costo fijo, que podría ser un alquiler, un pasaje, un vuelo o algo que generalmente está asociado a una actividad. ¿Bien? Aquí Project especifica unas iniciales por defecto, nosotros podemos cambiarlos. Vamos a poner aquí 3.
operador de planta OP y operador de mixer OM. Ingeniero, responsable de canteras, técnico en concreto y ayudante, todos al 100%, ves acá hay una sola unidad, 100% como capacidad, pero vamos a poner que ayudante requerimos dos, al 200%. Bien, hasta aquí está la lista de recursos. Todos estos campos corresponden a las tasas de costo, que lo veremos inmediatamente, pero por ahora vamos a empezar a asignar solamente recursos. Ahora nos vamos con los recursos materiales. ¿Qué necesitamos? Agua, el propio mixer y un cargador. Entonces, estos son recursos materiales. Bien. Ahora adicionamos algún recurso costo, podemos poner, bien, acá hemos listado todos los recursos asociados a nuestro proyecto. Ahora nos toca asignarlos. Y para asignar tenemos diferentes maneras de poder hacerlo. Podemos ir a la lista de diagrama de Gantt y aquí tenemos un campo que dice nombre de los recursos. Si en caso este campo no se encuentra por defecto acá, lo podemos ubicar a través de insertar columna y aquí lo podemos encontrar. Nombre de los recursos. Aquí, nombre de los recursos. Bien. Pero aquí ya lo tenemos por defecto. Por ejemplo, en selección de materiales, ¿qué recursos requerimos? Requerimos al responsable de canteras. Bien. Y un ayudante. Y ya lo tenemos asignado. También podríamos ir a la pestaña recurso, asignar recursos y nos sale una nueva vista donde nos lista todos los recursos que hemos ingresado. ¿Okay? Por ejemplo, para la tarea de diseño de mezclas necesitamos al ingeniero y al técnico en completo. Con control yo puedo seleccionar los dos. Hago clic en esta columna izquierda, que está un poco sombreada, hago clic y arrastro a la actividad que yo desee. En este caso, diseño de mezclas. Suelto y veo que también se han asignado. Otra forma de poder asignar los recursos es en tarea, esto en tarea, detalles, y me sale un formulario de detalles de tarea. Y aquí yo puedo ver en cada actividad la cantidad de recursos y también las unidades asignadas. En este caso, un ayudante, yo solamente he asignado uno. ¿Bien? Entonces, podríamos seguir con la misma actividad. A ver, en tabla de prueba, yo voy a necesitar al operador de planta y voy a necesitar el técnico y un ayudante. Bien.
y le doy a aceptar. Y ya está asignado. Y así vamos a seguir asignando a los demás. Y bueno, la forma en que cada persona quiera tener la opción para asignar recursos dependerá de su conveniencia. ¿Mm? A veces hay mucha cantidad de recursos que es difícil verlo en un solo menú y sobre todo poder asignarlos. Entonces, el plugin nos permite tener una variedad de formas de poder asignarlos. Seguimos entonces con la asignación del carril de materiales. Para el carril de materiales vamos a requerir un operador de mixer al propio mixer, a un técnico en concreto. Perdón, vamos a empezar con los materiales. Agua, arena, carbono, cemento, y operador plano. Así va. En dosificación podemos poner el mixer, el operador de mixer y el operador plano. En un mezclado solamente vamos a requerir el mixer y el operador. Porque ahora también es el operador. Vaciado concreto, mixer, operador al técnico y obviamente a un ayudante. ¿No? Como hay muestras, la toma de muestras la va a hacer un técnico en concreto y un ayudante. El jurado no van a ser perseverantes. Y en esa de las muestras la va a hacer un técnico más un. A ver, no, nos está faltando una tarea eh, que va a ser, por ejemplo, eh, esta actividad va a ser mm, de unos 5 días. 5 días. Y vemos todo como en nuestro proyecto. Y acá tenemos una asignación que nos estaría faltando, que es el tipo costo, sería el alquiler de planta. Bien. Entonces, ya tenemos la asignación, ya podemos verificar cada una de ellas en el panorama, en el Gantt. Y entonces podemos verificar que aquí en las tareas 4 y 5 tenemos una sobreasignación. ¿Por qué?
porque hay un recurso que está en ambas tareas y esas tareas están superpuestas por un día. ¿Sí? Podemos verlo aquí en formulario de recursos. Vamos a ver los recursos y la cantidad de trabajo por cada actividad. En hoja de recursos que hemos visto, acá podemos darnos cuenta que el ingeniero tiene una sobreasignación. Si hacemos doble clic, vamos a poder ver el detalle del recurso en la ficha general. Podemos ver su horario. Podemos ver también que se puede aplicar un calendario especial para cada recurso. ¿Ok? En costos podemos ver las tasas de cada uno. Bien, aún no se han incluido estos. ¿Ok? Tenemos todos estos costos van a estar asociados a una ficha A. Sin embargo, nosotros podríamos incluir costos en diferentes fichas. ¿Y por qué el proyecto nos da esta alternativa? Porque podrían haber otros costos asociados a este recurso en otros tipos de horario. Bien, o podría ser quizá que el recurso en otro tipo de proyecto tenga otro costo por otra zona geográfica o por otra ciudad. Bien, de manera predeterminada nos destacó en la ficha A, pero podríamos tener otros tipos de costos. En notas nosotros podríamos colocar aquí un apunte, ¿no? Ingeniero especialista con horario 24 horas, por ejemplo. Y el proyecto nos va a apuntar esa nota. ¿Sí? También podemos ver en el gráfico de recursos que el recurso ingeniero en el día martes tiene una sobreasignación del 200%, una sobreasignación de 100% sobre una capacidad máxima de 100%, entonces está al 200%, ¿no? Esto yo lo he hecho de manera voluntaria para poder más adelante ver cómo podríamos nosotros resolver temas de sobreasignaciones. Bien, entonces esta es la manera de asignar, de listar y de verificar los recursos en cada actividad. Bien, entonces vamos a verificar una por una en la pestaña detalles. Bien, en el menú tarea, ficha detalles, formulario de detalles. El alquiler de planta es un costo fijo, así que lo vamos a dejar ahí en el momento que empecemos a ingresar costos. En selección de materiales, aquí está el trabajo con un ayudante, un responsable de cantera, ¿no? Vamos un momento a la hoja de recursos y cerramos esto. Acá tuve un ligero error, por eso que el ayudante no me salió en trabajo. El ayudante estaba bien. Ahora sí. Vamos a detalles. En selección de materiales tenemos aquí un trabajo total 16 horas porque son 2 días de duración en una jornada de 8 horas que le hemos asignado en el calendario estándar. Quiere decir que el trabajo total de la tarea será de 16 horas y solamente están asignados recursos de tipo trabajo. Bien, todos están en unidades fijas. El tipo de diseño de mezcla también. En tanda de prueba también tenemos recursos de tipo trabajo. En parrilla de materiales ya incluí cantidad de materiales. Entonces,
Vamos a poner acá la cantidad. En- a ver, en arena podríamos poner, si he puesto como recurso uno, vamos a asumir que es 1 metro cúbico. ¿Dónde le coloco eso? Me faltó esa parte. Hoja de recursos. Y en piedra, acá en este campo que dice etiqueta del recurso, yo puedo colocar un apunte sobre la unidad de medida que yo quiero darle a ese recurso. Entonces, yo aquí le puedo dar metro cúbico, a ver, es al 252, bien, aquí también, al 252, en cemento lo vamos a poner como mm, en agua, mixer, mm, puede ir en una sola unidad nada más, bien. Entonces ahora sí me voy de nuevo a la vista general, activo la opción de detalles y en Carvio, si se dan cuenta, ya puedo ver unidades. ¿Bien? Entonces, suponiendo que yo voy a tener una cantidad aproximada de 10 metros cúbicos, vamos a suponer que vamos a requerir 10 metros cúbicos de arena, un promedio de 100 bolsas, piedra también, en agua, unos 200. Cargador con taxis elemento uno, operador de planta, a trabajar 2 horas. Y le doy a aceptar. Entonces aquí ya el sistema me ha colocado los recursos. Acá en clasificación en planta tengo solamente recursos de trabajo y un recurso de material, mezclado y similar, colocación también, vaciado de concreto también, están los materiales, están los recursos de trabajo, toma de muestras, bien, curado, muy bien, un técnico ayudante. Mm, Acá les dije que le pondríamos 3 ayudantes. ¿Mm? Podemos poner acá más cantidad de horas de trabajo, ¿ya? O también podríamos poner la cantidad de recursos que sean necesarios. Aún así son las mismas, ¿no? Vamos a aceptar, perdón. Entonces aquí le pondríamos 72 horas. Fíjense que hay un problema con el sistema porque el sistema está interpretando que esta actividad tendría que hacerse en 9 días. Así que vamos a solucionar ese problema. Bien, aquí le hemos colocado el recurso ayudante en 3 unidades que suman 72 horas de trabajo por los 3 días. Okay. Esto ya nos generó una sobreestimación, seguramente porque el sistema lo está contabilizando con los días viernes aquí. Ya veremos también eso después. Bien, bien. Entonces ya tenemos los recursos asignados con sus cantidades.
Entonces ahora vamos a ver lo que es gestión de costos. Introducción. Para empezar a asignar costos, en la vista hoja de recursos vamos a poder ver los campos que corresponden a la asignación de costos. Tenemos una tasa, un campo que se denomina tasa, que en otras versiones del proyecto dice tasa estándar, ¿sí? Que es el costo por hora o por unidad de tiempo que nosotros podemos asignarles a los diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, los albañiles, en el caso de mano de obra, ellos se les asigna una tasa por hora. ¿Bien? El otro campo que es tasa horas, que en otras versiones indica horas extra, es el costo de hora extra del recurso siempre diferente a la tasa estándar. Y el costo uso, el campo costo uso, se refiere a un costo que en algunos determinados recursos podría existir como costo fijo. Por ejemplo, si en caso el costo niveladora, el recurso motoniveladora tiene una tasa estándar de hora y una tasa de repente de un tipo costo-uso. El costo-uso se refiere a un costo que sí o sí tiene el recurso sin necesidad de repente que esté trabajando. O sea, simplemente por tenerlo en el campo tiene un costo. ¿Bien? Eso se refiere este tipo de recurso. Y el vuelo aéreo o algún recurso de tipo costo tendrá un costo similar eh, asociado a un monto fijo, que en este caso en la pantalla de recursos no se especifica, no se puede ingresar, pero se puede ingresar a través de otras pistas. ¿Bien? Bien, entonces lo anterior se refiere a costos asociados a los recursos. Sin embargo, también el project nos permite asociar costos fijos asociados a las tareas o a las actividades. Bien, esto también puede ser en el caso de un costo que esté asociado a un recurso de manera fija. Bien, son diferentes formas de que uno podría ingresar eh, estos montos al sistema. De la misma forma, cuando nosotros tengamos ya un Gantt, un proyecto, y tengamos asociados costos a los recursos, nosotros podríamos también verificar en la pestaña Información del proyecto, estadísticas, el costo total ya eh, asociado al proyecto. ¿Bien? De la misma forma, también cuando tengamos todos los costos incluidos en los recursos, también podemos nosotros tener diferente información de informes, por ejemplo, como el flujo de caja. Y nos genera el sistema una pantalla similar a esta con datos monetarios asociados al tiempo del proyecto, ¿sí? El famoso flujo de caja. Entonces, vamos a verlo en nuestro ejemplo. Desactivamos momentáneamente la pestaña de detalles y nos vamos a hoja de recursos.
Bien, acá vemos que hay dos recursos que están sobreasignados, no nos preocupamos por el momento por ello, que lo vamos a solucionar después, y empezamos a colocar precios. Bien, por ejemplo, el operador de planta podría tener un valor de 20 soles la hora. En caso de una hora extra, podría ser 30 soles la hora. El operador de mixer podríamos asignarle un costo de 15 soles la hora y ante un sobretiempo, un costo de 25. El ingeniero podríamos ponerle un costo de 30 soles y para el sobretiempo, responsable de canteras, eh, 15, 25, técnico en concreto, 22, 22. Y ayudante, de 10 y de 15. La piedra chancada puede tener un costo por unidad de, digamos, 60 soles, arena de 50, el cemento por bolsa de 25, el agua, soles. El mixer tendría un costo hora máquina de 150, y el cargador frontal de, bien, se dan cuenta en los recursos que nosotros catalogamos como de tipo costo, no hay forma de incluir alguno de ellos. No nos permite, pero ahora lo vamos a ver. ¿Dónde podemos incluirlo? Vamos a diagrama de Gantt, podemos poner en vista, queremos ver costos, y acá podemos verificar todos los costos. ¿Sí? Tenemos acá nuestras actividades, tenemos una pestaña de costo fijo, toda la acumulación está por rateo, y al momento tenemos un costo total de 8.283. Bien, podemos ver en cada actividad, por ejemplo, aquí podemos ver que en la tarea selección de materiales tenemos tres recursos, bien, al 100%. En lo que es pérdida de materiales, también tenemos los recursos asignados, las unidades, y lo que ha hecho el sistema es multiplicar por la cantidad de unidades que le hemos asignado. Y de esa forma nos saca un costo total. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso de alquiler de planta que sabemos que hay un costo que no ha sido incluido en la hoja de recursos? Bueno, aquí le podríamos poner nosotros el costo y podemos poner que el alquiler por día es de 1.000 soles diarios. Y ya lo asignó. Bien. Entonces podemos ver en cuestión de detalles, el alquiler de planta, ¿sí? Y aquí nos indica el tiempo. Bien, también podemos ver en la vista, uso de tareas, todas las actividades con los diferentes recursos listados. Entonces aquí podemos revisar, acomodamos bien y sabemos la cantidad de horas que estamos aquí con asignación. Bien. Si se dan cuenta, esto ya nos da alguna luz de lo que es un flujo de caja. Bien. Ya hemos asignado recursos y ahora hemos asignado costos a los recursos. Bien. Y por ejemplo, si yo quiero asignarle un costo fijo a alguna actividad, me voy
a vista, diagrama de Gantt. Y acá puedo ver que no hay ningún costo fijo asociado porque todos están asociados a costos de recursos. Sin embargo, acá hay una que es alquiler de planta. Bien, yo la puedo retirar. Bien, ya no existe como costo, pero le puedo colocar que el costo total es de 1000. Y de esa manera también el sistema suma. Bien, entonces es otra forma de poder asignar un costo fijo. Por ejemplo, también en el caso de ¿dónde estoy usando yo equipos? Aquí en dosificación en planta. Tengo acá un mixer. Yo tengo un costo asociado a ello. A ver, me voy a tarea, hoja de recursos, y qué costo yo le he asignado. Veamos. Bien, tengo acá un mixer y tengo una tasa por hora. Sin embargo, sabemos de que un equipo se use o no, igual tiene un costo de stand-by, igual con el cargador frontal. Bien, entonces puedo ir a la tabla de recursos, perdón, lista, uso tareas, y aquí yo veo que el mixer está asociado a varias actividades. Entonces, nueva tarea, gráfico de recursos, ¿no? O también puedo ir a la hoja de recursos o al uso de recursos. Bien, hay diferentes formas de poder verificar dónde están asociados. La cantidad de horas, el mixer está asociado a estas actividades: dosificación en planta, mezclado, transportador y vacío de concreto. Bien, por ejemplo, en lo que es mezclado, yo le puedo poner un costo fijo también. Y el cargador frontal en carga de materiales también. Carga de materiales puedo poner que hay un costo fijo, simplemente por tener el equipo, 500 soles. Bien mezclado, sí. Entonces de esa manera yo asigno algunos costos. Bien, entonces aquí ya tenemos una lista de tareas con recursos y costos asociados. En el caso de la tarea selección de materiales, tenemos un costo total que el sistema nos ha calculado como 880 soles. Esos 880 soles es el resultado de una multiplicación que hace el sistema del trabajo de cada recurso con la tasa estándar que hemos colocado como precio unitario. ¿Bien? Entonces, nosotros podríamos ver en diferentes vistas cómo comprobar esta sumatoria. Por ejemplo, 4.920 soles sale de todo este listado de recursos con sus precios unitarios. ¿Cómo lo podríamos ver? Podríamos verlo en lista, uso de tareas, y me voy a carga de materiales. Entonces aquí yo puedo ver, estoy en la tabla costo porque por defecto a veces nos da la tabla entrada. Y aquí vemos esta actividad por qué recursos está compuesto. Entonces nos vamos a costo, tabla costo, y aquí vemos el costo total de los 4.920. Bien, es una manera de comprobar cómo nosotros podemos verificar este tipo de información. Bien, entonces, si vamos a la pestaña informes y nos vamos a alguna de ellas que es costo y verificamos un flujo de caja. Bien,
Vamos a desactivar esta pestaña de detalles. Informe, costos, flujo de caja. Y aquí nos está dando la información. Sin embargo, como podemos ver, hay que hacerle algunos arreglos, ¿no? Hay que distribuirlo en una menor escala, ¿sí? Esto lo empezaremos a ver en la sesión de seguimiento de informes, cómo tratar este tipo de gráficos y cómo exportarlos al Excel para que sean de mejor visibilidad y que nos pueda servir para reportes. Porque a veces, así como nos indica el sistema, no nos es mucho de utilidad, ¿no? También, como les mencionaba, desde la pestaña Información de tarea, en la parte que es general, bien, de igual forma, desde la vista diagrama de Gantt, proyecto, información del proyecto, estadísticas, nos permite también ver aquí cuánto es el costo total que va obteniendo nuestro proyecto hasta el momento, ¿no? 9.883, que es similar al que el sistema nos ha calculado. Vamos a vista, en vista, tabla, costo, y aquí está, 9.883 soles. ¿Bien? Esto es entonces lo referente a costos. Vamos a explicar después sobre el manejo de informes visuales, ¿bien? Cómo generarlos, como informe de flujo de caja, por ejemplo. Aquí sí pueden ver ustedes que hay una curva de avance del costo, ¿sí? Que se va a exportar a Excel. Eso lo veremos en las últimas sesiones. Lo que es aquí también información de costos, sobre costos, de recursos, ¿sí? De paneles, información general de costo, por ejemplo. Acá tenemos un panel que nos muestra el sistema. Vemos un inicio, un fin, el costo total. El costo restante indica que es restante porque no tenemos aún línea base, entonces por ende no hay un avance. Bien, pero si ya empezamos a nosotros indicar avances, ya nosotros podríamos aquí tener valores de costos restantes. Bien, una información en el tiempo no es muy pulida, obviamente hay que mejorarla, pero es lo que nos brinda el proyecto, pero sin embargo, cuando nosotros exportamos Excel, podemos manejar una tabla en Excel y podemos mejorar el gráfico a nuestra conveniencia. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestra presentación. Y ahora veremos lo que es la sobreasignación de recursos y algunas técnicas para poder resolverlo. Entonces, ¿cuál es el paso número uno para empezar a manejar sobreasignación? Pues el paso número uno es identificarlos. ¿Qué recursos están sobreasignados? Entonces nos vamos a la lista de Gantt, hoja de recursos, y ahí vamos a poder ver la cantidad de recursos sobreasignados. Bien, en nuestro caso, tenemos dos recursos sobreasignados, un ingeniero y el ayudante. Entonces ya lo hemos identificado, ya sabemos dónde están. Entonces, una vez identificados, vamos a poder verificar que como técnica número uno tenemos la opción de hacer el cambio de fechas de inicio a fin.
de las actividades. Es la forma más obvia de hacerlo, pero implica un riesgo. El riesgo es de que en esta técnica, si nosotros movemos la duración de una actividad, el inicio de una actividad hacia otra fecha, vamos a tener sin duda, si esta actividad forma parte de la ruta crítica, vamos a tener sin duda un cambio en la duración total del proyecto. No siempre esta es una técnica muy recomendable, hay que saber usarla, ¿bien? Entonces, vamos a ver en el ejemplo que tenemos si nos funciona o no. Volvemos a la lista de diagrama Gantt, a la tabla entrada, ¿bien? Vamos a ocultar esta zona y tenemos acá un conflicto. Seleccione materiales con diseño de mezclas. Tenemos un recurso que está sobreasignado. Entonces, vemos que aquí lo que podríamos hacer para evitar esta sobreasignación es modificar el inicio de la actividad diseño de mezclas. Y lo podemos modificar para que empiece el 1 de junio, ya que actualmente inicia el 31 de mayo. Bien. Vemos que se ha solucionado la sobreasignación. Y acá el campo de información nos indica que ha habido un cambio, ¿bien? Que no, bueno, se ha generado una restricción que no puede comenzar antes del 1 por una asignación que nosotros mismos le hemos dado al sistema. Pero, como pueden observar, esto ha modificado la duración. Ahora tenemos 14.13 días, sin embargo, anteriormente teníamos 12.88 días. ¿Bien? Entonces, es una forma de solucionarlo, sin embargo, quizás no es la más óptima para determinados casos, ¿no? Esto podríamos nosotros utilizarlo siempre y cuando la actividad no genere una modificación en las siguientes actividades que dependen de ella, ¿sí? Entonces, pero vale la técnica como mención que es importante conocer el cambio de fecha de inicio a fin. Como segunda técnica, tenemos el ajuste de recursos asignados. Bien, si tenemos actividades que están en paralelo y tienen un solo recurso y están asignados al 100%, nosotros podemos evaluar, hacemos una evaluación exhaustiva para verificar que realmente quizás no es necesario que el recurso esté asignado al 100% en todas las tareas. Podrían de repente estar asignados solamente en un porcentaje. Y esa es otra técnica para poder solucionar sobreasignaciones. A ver, vamos al ejemplo. Entonces, aquí, en detalles, si nuestro problema es el recurso ingeniero, ¿bien? Entonces, vemos acá que el ingeniero, obviamente, hay un día que está en conflicto, pero quizás no es necesario que el ingeniero en ambas actividades esté al 100%, podría estar al 50%, ¿no? Entonces aquí, en selección de materiales, nosotros le podríamos indicar de que esté solamente en un 50%, o sea, en unas 8 horas. Bien, le damos a aceptar. Y aquí también podría estar en unas 8 horas. Y aceptamos. Entonces, se nos ha solucionado el problema de la sobreasignación en estas dos actividades. Bien, si vamos a gráfico de recursos,
Bien, entonces podemos verificar aquí en gráfico de recursos que nuestro recurso ingeniero ya no tiene sobreasignación. Bien, ya no está sobreasignado. Aún tenemos por ahí alguno otro, el técnico, que está sobreasignado el día viernes. Bien, este día está al 200%. Bien, ¿en qué actividad? A ver, podemos ir a diagrama de Gantt, recursos, organizador de equipo. Aquí vemos que el ayudante en, esta, en, esta, en estos días tiene una sobreasignación. Bien, es una manera también de poder verificar las sobreasignaciones mediante el calendario, ¿no? Que se puede ver al ayudante que está en estos 3 días con sobreasignación. Bien, volvemos a nuestra lista de grandes. Bien, entonces vamos a retroceder para dejarlo en el. Bien, entonces vamos con la siguiente técnica. El reemplazo de recursos. Esta técnica también es válida cuando podemos analizar en el proyecto si de repente algún otro recurso que no sea el que esté sobreasignado tenga las competencias adecuadas para poder realizar la tarea y de esa manera evitamos la sobreasignación, ¿no? También es una técnica válida que puede realizar siempre y cuando tengamos un recurso con similares competencias y que no esté al 100% de actividad en esos días. Por ejemplo, aquí, en el mismo ejemplo, sabemos que el ingeniero es el que está con la sobreasignación. Quizás en la, quizás en la tarea de selección de materiales no sea necesaria su presencia, entonces podríamos modificarlo. De repente podría estar capacitado también para esta actividad el técnico en concreto, ¿no? Y vamos a aceptar. Perdón, el técnico de concreto también está en la otra actividad. Bien. Entonces podemos usar al operador de mixer. Estamos haciendo un tanteo, ¿no? No es algo que sea necesariamente pegado a la realidad, pero también es válido poder reemplazar el recurso y de esa manera evitamos la sobreasignación. Bien, procedemos a dejarlo como estaba anteriormente y nos vamos con la siguiente técnica. La técnica 4 es el movimiento de la tarea con posposición, similar a la técnica número 1, que es cambiar el inicio de la tarea, ¿sí? Y nos va a provocar la misma consecuencia. Si nosotros movemos o posponemos una tarea que forma parte de la ruta crítica, definitivamente nos va a modificar la duración final, ¿sí? ¿Podemos aplicarla en el ejemplo? Pues creo que no, porque estas actividades están en secuenciamiento y forman parte de la ruta crítica. Si vemos aquí en tarea, en plan de seguimiento, vamos a ver que la actividad forma parte de la ruta crítica. Entonces, definitivamente, si movemos la actividad o la posponemos un día más, vamos a tener una modificación en la duración final. Bien. Sin embargo, para otro tipo de actividades sí podría ser válido. Y como última técnica,
tenemos la redistribución que realiza el MS Project a través del menú recurso y de redistribución, ¿no? Hay que tener en consideración que el proyecto va a tratar de redistribuir de acuerdo a lo que nosotros le hayamos indicado como programación. Por ejemplo, vamos a cerrar acá detalles. Recursos. Y aquí nos ponemos en la tarea, selección de materiales, la tarea que tiene el conflicto y colocamos redistribución. Aquí el sistema nos está indicando que el ayudante y el ingeniero están sobreasignados. Bien, vean bien la duración, 12.88 días. Entonces, si nosotros le colocamos redistribuir, a ver qué hace el proyecto. Bien, el proyecto lo que hace es evita la sobreasignación, está posponiendo la actividad. Esta actividad que inicialmente estaba con una duración de 2 días, vamos a ver acá, la está modificando. ¿Bien? Entonces, de esa manera, todo el proyecto se mueve a 17.28 días, que son 5 días más de lo que teníamos nosotros inicialmente planificado. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con estas opciones. También el proyecto nos permite hacer la opción de redistribuir todo. Mueve todo, bien, crea una tarea repetitiva aquí, bien, con los recursos que le hemos asignado, pero se dan cuenta que el curado, que inicialmente nosotros solamente requerimos en 3 días, como lo hemos fijado, el proyecto lo está distribuyendo a lo largo de semanas, bien, y no es algo muy lógico para efectos de lo que nosotros queremos como parte de este proyecto. Bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las opciones del proyecto para la redistribución. No siempre son muy convenientes. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos usar al final cualquier combinación de estas 5 técnicas. Siempre la más recomendable es aquella que evite que la duración final del proyecto se modifique, porque muchas veces esa duración es contractual, entonces no podemos jugar con ella. ¿Tenemos que evitar las sobreasignaciones? Efectivamente que sí. Un buen cronograma en el proyecto no tiene que tener sobreasignaciones. Entonces podemos ver qué tareas están inmersas en una sobreasignación de recursos y de repente jugar con los recursos, reemplazarlos por otros o cambiar los porcentajes de incidencia del recurso en actividad. De esa manera se evita la sobreasignación. O también podríamos posponer alguna o cambiar su fecha de inicio siempre y cuando no forme parte de la ruta crítica y no tenga consecuencias en las tareas subsecuentes. Bien, esa es el contenido de que se quería impartir en esta sesión. Bien.